¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la época del realismo, romanticismo, realismo y vanguardia. ¿Qué tal, Roy? Buen día. Bien, vamos a recordar entonces la literatura del romanticismo, el realismo y la época de vanguardia. ¿Qué tal, Piero? Buen día, John. En el caso del romanticismo, recordemos que esta manifestación literaria, bueno, en realidad es un movimiento. El movimiento cultural aparece a fines del siglo XVIII y se desarrolla hasta la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué tal, Brenda? Buen día. Buen día, María. Recordemos que el romanticismo se desarrolla en Alemania y luego se va a expandir por toda Europa en esta primera mitad del siglo XIX. El romanticismo es un movimiento cultural que se opone a los postulados de la Ilustración y que va a adoptar una postura violenta de rebelión contra el clima político, social, intelectual y artístico del siglo XVIII. Recuerda que los románticos nacen contra la visión neoclásica. El neoclasicismo le da mayor importancia al fin didáctico y moralizante. Las normas establecidas que dejaron los clásicos eran fuente de los autores de Francia. Y por eso que el romanticismo va a rechazar esos elementos, ya que el romántico nace contra esa visión objetiva que se tenía de la literatura y esta visión utilitaria, ya que los neoclásicos mostraban que la literatura tenía que ser un elemento que ayude a la sociedad. Por eso que había un fin didáctico y moralizante. Pero los románticos tratan de alejarse de estos elementos. Por eso que en el romanticismo vamos a encontrar un culto al yo, culto a uno mismo, ¿no? A la individualidad, el sentido de libertad, porque se está rechazando los postulados que estaban vinculados a los neoclásicos, que era una mirada o una literatura más frívola. Así que se cuestiona los códigos sociales, las costumbres. El romanticismo trata de no imitar, trata de ser original y por eso que se busca esta noción del genio creador, ¿no? El genio creador es aquel que aspira a nuevos elementos y por eso que busca nuevas expresiones, nuevos temas. Recuerda que el romántico hay una imaginación desbordante, por eso se aleja de los elementos de la razón. Otro elemento también importante del romántico es la idealización de la naturaleza, ¿no? Recuerda que para el romántico la naturaleza va a ser es un elemento muy importante porque la naturaleza va a reflejar el sentir del romántico, esa aspiración a la libertad, esa inspiración. Así que la naturaleza va a reflejar muchos elementos, ¿no? Y eso también lo vamos a ver en la escuita del joven Werther, cómo la naturaleza va a presentarse como una inspiración o el reflejo de los sentimientos del personaje.
Los románticos también van a valorar lo histórico y va a haber un acercamiento a lo popular, también un gusto o una valoración de los elementos populares. En algunos casos vamos a encontrar también una visión nacionalista. También podemos encontrar la estética de lo grotesco. Eso lo podemos encontrar en el caso de Gustavo Adolfo Bécquer con las leyendas. La estética de lo grotesco es esa percepción que se tiene de la belleza desde la concepción romántica, ¿no? A través de lo perverso, lo oscuro, lo tenue, hay un elemento vinculado a la noción de belleza. Bien, esas son algunas características que muestran la visión romántica, ¿no? Y van alejándose de los postulados neoclásicos. Dentro de los autores, recuerda que en Alemania surge esta visión romántica, así que uno de los primeros autores va a ser eh, Johann Wolfgang Goethe. Él recuerda que pertenece a la Sturm, que es una escuela que nace contra los postulados neoclásicos. Va a ser considerada como una de las primeras manifestaciones del romanticismo alemán y su máximo exponente es Goethe, ¿no? Con su obra La escuela del joven Werther o su obra teatral más representativa, que es Fausto. En Francia tenemos, por ejemplo, a Víctor Hugo con la obra Hernani que oficializa la visión romántica, Alejandro Dumas con Los Tres Mosqueteros, en España a José Zorrilla y su máximo exponente Gustavo Adolfo Bécquer con Rimas y Leyendas. En el caso de el alemán Goethe, él está en contra de las limitaciones del racionalismo y eso también se va a mostrar en el caso de la escuela del joven Werther, ¿no? Está a favor de la exaltación de la expresión subjetiva y también de los elementos misteriosos. Recuerda que en el caso del romanticismo es importante este elemento que se aleja de los componentes de la razón y por eso que hay una visión desbordante de la sociedad. Así que los elementos sobrenaturales van a ser fuentes de inspiración para los románticos, ¿no? La escuela del joven Werther va a ser una novela juvenil de este autor. La obra está compuesta a través de las cartas que escribe Werther a Guillermo. Esas cartas justo nosotros vamos a leerlas, ¿no? Tenemos, por tanto, la perspectiva de un personaje. Dentro de la obra vamos a encontrar que el propio Werther es el que cuenta la historia, así que es un narrador
protagonista, narrador, personaje protagonista. Como es un conjunto de cartas, es una novela epistolar. Estas cartas está escrita a Guillermo, así que vamos a observar esta noción subjetiva, íntima, de la voz poética, en este caso de la voz narrativa. Se exalta la naturaleza, recuerda que la naturaleza no solamente refleja los sentimientos de la voz poética, en este caso del narrador, sino también la naturaleza refleja el sentido de libertad o la búsqueda de libertad. En la escrita del joven Werther se va a cuestionar la vida burguesa. Recuerda que hay un personaje llamado Alberto que va a representar la burguesía racional y que va a estar viajando constantemente en la obra, el que se va a casar con Charlotte, ¿no? Werther va a cuestionar un poco esta vida burguesa, ya que la vida burguesa está parametrada, no tiene algunas reglas, normas establecidas que limitan este sentido de libertad del romántico, ¿no? Y Werther representa esta concepción romántica. El tema central dentro de la obra es el amor prohibido, la representación de Charlotte. La obra está escrita en forma epistolar. En las partes 1 y 2 se reúnen las cartas de Werther, las cartas que envía a su amigo Guillermo, aunque también hay algunas notas que Werther deja en el escritorio. En estas notas podemos encontrar, por ejemplo, algunas notas que está dirigido a Charlotte, otras notas que está dirigido a Alberto. También vamos a encontrar las notas del editor. El editor va a ser aquel que nos señale algunos aspectos que Werther ha omitido o que de pronto era necesario mencionarlo, ¿no? Y tras la muerte de Werther, es el editor quien asume la narración, ¿no? Algunos pequeños detalles sobre eh, la forma de agonía de Werther, ¿no? Hasta su entierro. La forma epistolar en la novela dota de una fuerte carga subjetiva. Aparte de la perspectiva que tenemos, una sola perspectiva de Werther, así que hay esa noción también subjetiva dentro de esta historia. Las cartas están ambientadas entre el 4 de mayo del 71 al 20 de diciembre del 72. Después del 20 de diciembre del 72 vamos a encontrar solamente notas que Werther va a escribir y que se va a encontrar en su escritorio, ¿no? Después de su suicidio.
Esta obra se va a publicar en 1774, así que va a tener un gran impacto porque como la novela estaba ambientada entre el 71 y el 72, muchos creían que esta historia era cierta, ¿no? Por eso que va a tener un impacto, va a ser más verosímil, ya que se acerca mucho a la fecha de publicación. La novela es de forma lineal y cronológica, no hay saltos en el tiempo, y la novela nos habla cómo de pronto Werther se aleja de la ciudad, llega al pueblo de Walheim, que es un pueblo que está vinculado a la naturaleza, y el narrador va a describir un poco el contraste entre lo que es, ¿no?, la naturaleza bajo esta visión del cielo y del pueblo de Walheim, y lo que es la ciudad, ¿no? Hace un contraste entre esos dos elementos. Cuando Werther se aloja en el pueblo de Walheim, va a conocer a Charlotte a través de una fiesta, ¿no? Ya que está invitado Werther a esta fiesta por una señora, y luego van a tener que ir a recoger a Charlotte. Es ahí donde conoce a esta joven que se enamora. Hay una noción de fetichismo también dentro de la obra, ¿no? Por algunos objetos, algunos elementos que Werther va a guardar sobre Charlotte, ¿no? Werther va a frecuentar la casa de Charlotte, todavía no está casada, está comprometida con Alberto. Todo esto le está contando a Guillermo, ¿no? Todas estas cartas. Guillermo le está respondiendo, aunque nosotros no tenemos las cartas de Guillermo, pero sabemos que Guillermo sí le responde, ¿no? Porque en alguno de estos pasajes, Werther señala que los consejos que me has dado, Guillermo, los estoy aplicando, ¿no? Entonces ahí quiere decir que sí, tenemos esa recepción de Guillermo, aunque no tenemos las cartas para poder leerlas, ¿no? Pero son recursos que hace el narrador para indicar que sí hay una especie de diálogo. Mientras más se acerca Werther a Charlotte, más siente una pasión desenfrenada, a tal punto que se convierte en una obsesión. Aquí hay una característica de la visión romántica que es la angustia metafísica, donde el romántico se va alejando de la realidad y se encuentra sumergido en medio de las emociones. La realidad le es ajena, a tal punto que el personaje cae en una angustia profunda que lo puede llevar al suicidio o a la locura. Y esto es lo que va a suceder en Berta, ¿no? Tras el casamiento de Alberto, recuerda que Berta se marcha del pueblo de Waley al pueblo de Weimar, y en Weimar intenta olvidarse de Charlotte tras no poder
lograr ese objetivo, retornará al pueblo de Weimar, al pueblo de Walei, para que de pronto pueda despedirse de Charlotte. A lo largo de todo esto, la voz narrativa va describiendo la naturaleza, va describiendo las costumbres de la vida burguesa, cuestionándola y va exaltando su yo interior. Recuerda que Werther se va a suicidar, se va a disparar con estas pistolas que va a ser entregado por Charlotte. Después de que Werther se encuentre con Charlotte y Charlotte le dice a Werther que es la última vez que se van a poder encontrar, Werther escribe una nota a Alberto indicándole que le entregue o que le preste dos pistolas, ¿no? Así que cuando la nota llegue donde Alberto, Alberto le dirá a Charlotte que le entregue estas dos pistolas a su amigo Werther y le dice al criado que le depara un buen viaje, ¿no? A Werther. Tras el disparo, Werther no muere instantáneamente, sino que al día siguiente, entonces recuerda que la angustia metafísica va a ser un elemento importante dentro de las cuitas del joven Werther. Werther va a suicidarse a las 12 de la noche. Eso de las 12 del mediodía del día siguiente va a morir, así que va a tener una larga agonía. Eso de las 11 de la noche va a ser enterrado el cuerpo de Werther. Recuerda que Werther va a dejar una nota indicando dónde quiere ser enterrado, ya que para esta época estaba prohibido enterrar en el cementerio, ¿no?, a los suicidas. Por eso que Werther es consciente de ello y además quiere ser enterrado cerca de la naturaleza, con el mismo traje que logró encontrar a Charlotte y también con ese lazo que Charlotte le había entregado en su cumpleaños. En el caso de España tenemos, recuerda a Gustavo Adolfo Bécquer. En el caso de Bécquer, están tanto las rimas como las leyendas. Bien, ahora sí se puede visualizar. Las rimas y las leyendas de Bécquer, recuerda que son dos manifestaciones literarias que se van a publicar de forma póstuma. Esta obra va a aparecer en 1870-71, o tras la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer. Por eso que Bécquer va a ser considerado el romántico tardío, ya que su producción literaria se desarrolla, ¿no?, o tiene mayor fuerza tras la muerte de este autor, lo que se va a divulgar con mayor fuerza estas obras. Las rimas van a tener unas características en particular, ¿no? Son poemas muy breves, de tono popular y de gran musicalidad.
vamos a encontrar, por ejemplo, el uso del estribillo en algunos poemas. Los estribillos son estos versos que van a repetirse una y otra vez al final de cada estrofa. Entre los tópicos que podemos encontrar en las rimas estará el tópico del amor, ¿no?, la amada y la poesía. Estos tres tópicos van a vincularse entre sí. Recuerda que cuando hablamos del tópico del amor, estamos hablando de todas las dimensiones, ¿no? El amor doliente, el amor contrariado, ¿no?, la dicha amorosa, el anhelo amoroso, ¿no? Todos esos elementos respecto al amor. En el caso de la amada, la mujer inalcanzable, la mujer fatal, la mujer como símbolo de belleza, de poesía. Y en el caso de la poesía, el acto creativo, la inspiración. Estos tres tópicos, como les decía, se van a entrelazar. Hay un tono intimista y melancólico dentro de la voz poética. Esta producción literaria va a ser sencilla. No vamos a encontrar un recargo de elementos formales, tampoco vamos a encontrar palabras rebuscadas, hay una sencillez formal. Esta obra originalmente iba a llamarse El libro de los gorriones, pero por desgracia el manuscrito inicial se perdió. En el caso de las leyendas, ya está presente, por ejemplo, la noción de la estética de lo grotesco. Recordemos que en el caso de la estética de lo grotesco nos habla sobre esta visión que se tiene respecto a la belleza, ¿no? Esta concepción de la estética y lo grotesco lo podemos encontrar en la Jorca de Oro, donde se presenta una mujer diabólica, pero con una gran hermosura, que lleva al personaje a cometer un sacrilegio. Y tras este acto, el personaje quedará enloquecido. Las leyendas van a estar presentes en una atmósfera de misterio entre lo fantástico y lo sobrenatural. Recuerda que estas leyendas van a ser expresiones populares, se nutre de las leyendas folclóricas de la época medieval. Los espacios van a ser naturales, pero con elementos tormentosos y oscuros, ¿no? Entonces, no solamente la estética de lo grotesco va a estar presente a través de la configuración de la amada, de la mujer como un ser perverso o diabólico, sino que también va a estar configurado a través de la naturaleza, a través del paisaje, a través del ambiente, ¿no?, de la atmósfera de misterio, ¿no? Eso también muestra esta noción de la estética y lo grotesco. Obras como La Jorca de Oro, El Monte de las Ánimas, La Promesa, son estas leyendas donde muestran esta estética de lo grotesco. Bien, ahí está entonces la visión romántica dentro de la literatura. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda sobre esta visión romántica?
Todo claro, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número uno? A ver, la respuesta a la pregunta número uno. Dice, el romanticismo reaccionó contra el modelo neoclásico y tuvo su origen tanto en Inglaterra como en Alemania. Recuerda que nace en Alemania, ¿no? Y se va a configurar en toda Europa, ¿no? Inglaterra también va a ser otro elemento, otro punto de origen. Una de las obras importantes del romanticismo español fue Las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, eso también es cierto, ¿no? En el caso de España, ¿no? Bécquer va a ser un elemento fundamental, incluso va a repercutir en la producción peruana, ¿no? El estilo de Bécquer. Una de las grandes aspiraciones románticas fue la libertad creativa o imaginativa, sí. El romántico recuerda esta concepción del genio creador. Y la angustia metafísica fue el interés de los románticos al perderse confianza en los sentimientos, no, no en los sentimientos, ¿no? Perder confianza más bien en la razón. En las obras publicadas de Gustavo Bécquer fue la obra Fausto, y recuerda que esto tampoco es, ¿no? Fausto es de Goethe, ¿no? El autor de La escuita del joven Berta. Por eso que la respuesta efectivamente es la B. Bien, vamos ahora a la pregunta número 2. ¿Cuál debería ser la respuesta en la pregunta número 2?
Exacto. En el caso de la número 2, estamos observando esta relación que se encuentra entre los sentimientos y la naturaleza, ¿no? No te olvides que es una característica muy frecuente en las obras románticas, esta relación que hay entre la naturaleza y las emociones y los sentimientos, ¿no? Y no solamente vamos a encontrar en obras románticas, sino también en algunas otras obras que todavía tienen rezagos del romanticismo, ¿no? Por ejemplo, la obra Azul de Rubén Darío es una obra que pertenece al modernismo. Sin embargo, todavía podemos encontrar rezagos de esta visión romántica, ¿no? En 20 poemas de amor y una canción desesperada también se encuentra esta relación entre sentimiento y naturaleza, ¿no? Y 20 poemas de amor tiene más elementos modernistas, ¿no? Pero tenemos una característica sobre esta noción, ¿no? Por eso que recuerda cuando hay esta noción de naturaleza y sentimientos, eso es un elemento romántico. Bien, vamos ahora al realismo. En el caso del realismo, recordemos que esta manifestación se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX y aparece en Francia, como rechazando los postulados románticos. Recuerda que el romanticismo daba mayor importancia a los sentimientos y a las emociones, mientras que el realismo rechaza estos postulados y le da mayor importancia a las concepciones vinculadas a la razón. El realismo está nutriéndose del positivismo, que es una manifestación eh, de pensamiento y filosófica que le da mayor importancia a la ciencia, ¿no? Por eso que para los autores del realismo se va a imitar el método científico. El realismo le da mayor importancia a la razón, rechaza los conceptos sentimentales, rechaza la visión sentimental o la imaginación desbordante. Ellos van a tener una mirada crítica y objetiva de la sociedad. En sus obras trata de denunciar los males que aquejan al ser humano. Recuerda que una de las vertientes del realismo va a ser el naturalismo. Es una vertiente radical de la visión realista. Los autores del realismo denuncian los males sociales que afectan al ser humano y ahí lo vamos a encontrar en las obras como Crimen y Castigo, Papá Goriot, Rojo y Negro, entre otras obras de la visión realista. Se describe minuciosamente la realidad, no solamente el aspecto social, económico, político, sino también el plano histórico. Incluso se profundiza en los personajes. En el caso del realismo, recuerda que se va a utilizar un narrador objetivo, en la mayoría de casos un narrador omnisciente, ¿no? Con cierta objetividad. Y lo que busca el realismo es representar la realidad
tal cual. Por eso que la novela tiene que ser testimonio de una época, ¿no? Hay preferencia por los asuntos cotidianos, a diferencia de la visión romántica que le da mayor importancia a los componentes sobrenaturales o lo extraordinario, ¿no? El realismo recuerda que se va a desarrollar en este contexto de la segunda revolución industrial, va a tener influencia del positivismo, va a tener influencia del marxismo, o en este caso de el socialismo. Va a buscar la manera de representar la realidad fielmente y que la novela sea testimonio de su época. Los iniciadores van a ser tanto Stendhal como Balzac, iniciadores del realismo francés. En el caso de máximo exponente del realismo francés es Gustavo Flower con la obra Madame Bovary, que es una crítica de la visión romántica. Y en Rusia tenemos al padre de la novela psicológica con Dostoyevsky y su obra Crimen y Castigo. Una de las características más representativas de Dostoyevsky es la profundidad que desarrolla en el análisis de la subjetividad de los personajes. Recuerda que esta profundo análisis de la subjetividad de los personajes no se aleja de la concepción realista. Recuerda que el narrador está interviniendo con los elementos de la razón y está insertándose en el mundo del personaje, en el mundo interior, el conflicto que va a tener el personaje Rodión. Otro elemento es la tendencia hacia lo dramático. Dentro de la novela psicológica es importante el uso de personajes atormentados, ¿no? Es una característica dentro de las novelas psicológicas, porque gracias a esos personajes se va a lograr describir el complicado e intenso universo interior. Por eso que dentro de la obra Crimen y Castigo está la presencia de Rodión. En el caso de Dostoyevsky, él utiliza mucho el diálogo
esa noción de la tendencia hacia lo dramático que se muestra en la novela está presente justo por esta utilización constante, el diálogo, ¿no? Que va a generar una tensión, que va a ayudar como soporte para que el propio lector pueda entender lo que se está desarrollando. Otro elemento también importante dentro de las novelas de Dostoyevsky son los personajes atormentados y que tienen cierta noción de esta visión moral y religiosa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de Crimen y Castigo, el personaje Nicolai, que es un personaje que vive, ¿no?, atormentado de esta visión religiosa. Sonia, que va a inculcar a Rodión algunos elementos cristianos. La novela nos narra el crimen del protagonista, la culpa que lo agobia y su redención final. El tema central va a ser el conflicto ético entre una moral cristiana y una moral intelectualista. Recuerda que Rodión va a tener dos móviles, ¿no? Un móvil humanitario, ayudar a su familia, Dunia y Pulqueria. Dunia es su hermana, Pulqueria es su madre. Entre los personajes tenemos a Rodión, el personaje central, a Aliona Ivanova, que sería la usurera, su hermana Elisabetta, Sonia, quien va a representar la luz de la esperanza, Marmeladov, que es el padre de Sonia, y Caterine, que va a ser la madrastra de Sonia. Dunia, la hermana de Rodión, Pulqueria, la madre de Rodión, Razumiki o Razumijin es el amigo de Rodión. Esta novela consta de 6 partes y un epílogo, y recuerda que esta novela va a publicarse en fascículos, ¿no? Así que cada cierto tiempo se va publicando un capítulo, y por eso que esta novela va a tener este estilo folletinesco. La obra está ambientada en San Petersburgo. En la obra nos plantea a este personaje Rodión, joven estudiante de Derecho, que va a estar motivado por la miseria y también por su concepción que tiene respecto al mundo. Recuerda que Rodión tiene esa percepción de que existen seres ordinarios y seres extraordinarios, ¿no? Los ordinarios son los que acatan las normas, los extraordinarios son los que pueden transgredir estas normas para un beneficio mayor. Así que tiene una cierta noción de sentido ético. Pero también existen los seres nocivos, los que rompen, transgreden bajo sus propios lineamientos. Por eso que Rodión, al conocer a Liona Ivanova, él cree que Liona es un ser nocivo. Y bajo lo que está padeciendo Rodión, ahora desea matar a la usurera
matar a un ser nocivo para liberar a la sociedad de estos males, ¿no? Recuerda que tras este asesinato también aparecerá la hermana de Aliona y por eso que también la matará. Aquí su conciencia empieza a atormentarlo, desvaría, tiene fiebre. En medio de todo esto se está desarrollando la investigación. Petrovich va a ser aquel que investigue los hechos, los acontecimientos. Recordemos que otro personaje también que muestra una noción de cuestionamientos a la sociedad es Marmélados por los vicios, ¿no? que enfrenta. Recuerda que Sonia va a prostituirse para poder alimentar a sus hermanos, ¿no? Dar de alimento a sus hermanos menores. También está la noción de Svridrigailov, que es un personaje que ha matado incluso a su propia esposa para obtener todo el dinero y que está obsesionado por Dunia. O Lucien, que es el pedante que iba a casarse con Dunia. Recuerda que Rodión ha recibido una carta, en la carta le mencionaba que iba a casarse Dunia con Lucín, por eso que Rodión está angustiado por ese punto también, y rechazará esta unión. El enfrentamiento psicológico se ve vinculado a Rodión y Petrovich. Y recuerda que Sonia poco a poco va a inculcar a Rodión para poder incorporarse a la sociedad, ¿no? Para que pueda entregarse y pueda resarcir sus pecados, ¿no? Recuerda que Sonia le va a inculcar elementos cristianos a Rodión y esta noción del afecto, del amor, va a ser un elemento muy importante, ¿no? Dentro de la obra. Otros temas que se pueden visualizar en la obra es el amor como factor de regeneración moral. La relación afectiva con Sonia resquebraja las ideas antihumanitarias del protagonista. Así, el amor de una mujer consigue que Raskolnikov comprenda el error moral y el fracaso de su supuesta superioridad. Sonia representa en la novela la luz de la esperanza cristiana en el fondo del abismo de la culpa, ¿no? Esa es la representación de Sonia, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Por eso que Rodión al inicio no puede comprender cómo Sonia no guarda rencor sobre los demás. La culpa que atormenta a Raskolnikov tras cometer el crimen y muy contrario de lo que él anticipaba, Rodión se siente atormentado por el temor y los remordimientos. Al sucumbir a la culpa se hace evidente el desmoronamiento de sus anteriores postulados teóricos y convicciones morales. Porque recuerda que Rodión creía ser un hombre extraordinario y si cometía este acto lo hacía desde su perspectiva para el beneficio de la sociedad y por tanto no debería de tener remordimientos, ¿no? Sin embargo, Rodión lo tiene, por eso que él no quiere aceptar en cierta medida que su teoría, sus postulados son un fracaso, ¿no? La pobreza y los problemas sociales. En la novela, la pobreza es un factor importante que determina el comportamiento de los personajes, incluidos Raskolnikov y Sonia. Marmelov también va a estar vinculado a estas nociones de los vicios, ¿no? Asimismo, aparecen una serie de problemas sociales que se añaden a la miseria, como la prostitución y el alcoholismo. Desde el nivel superficial, la obra estaría vinculado a una estructura de trama policial.
¿no? Un asesinato, una investigación y la sanción social. Esta estructura externa de tipo policial mantiene la intriga en torno a si se descubrirá o no al criminal. Y en el caso del nivel más profundo, tenemos el plano psicológico, ¿no? Encontramos un conflicto interno entre lo ético y lo psicológico del personaje principal. Por ello se trata de una novela psicológica, en tanto el foco de interés gira en torno a la mente y las preocupaciones morales del protagonista, ¿no? Y justo la obra nos muestra eso. Se centra más, ¿no?, en estos conflictos internos que tiene el personaje. Entonces recuerda que el nivel superficial sería un nivel de un estilo policial y el nivel de profundidad, el nivel más profundo, sería de una novela psicológica. Siberia representaría el purgatorio, recuerda, tras la condena, tras que Rodión confiese su crimen y lo condenen a 8 años de Siberia, este lugar va a representar el purgatorio, ¿no? Desde la concepción cristiana. Recuerda que esta novela tiene muchos referentes cristianos. Entre el caso de los móviles, para matar a la usurera Liana Ivanova, se plantea dos móviles, ¿no? El primer móvil es del ideal humanitario, apoyar a su familia económicamente, ¿no? Pero también tenemos el móvil antihumanitario o el móvil académico, ya que Raskolnikov se considera un hombre superior y con el derecho de suprimir a un ser humano considerado dañino. Sin embargo, poco a poco pone en duda su convicción de estar por encima de la moral común, lo que desencadenará en él un largo periodo de crisis marcado por el sentimiento de culpa, ¿no? Desde su concepción, Rodion creía ser un hombre extraordinario, ¿no? Algunas características de la visión realista en Crimen y Castigo. Por ejemplo, la descripción detallada y precisa de los acontecimientos, ¿no? El uso del diálogo, que es una característica propia de Dostoyevsky, ¿no? El diálogo genera tensión, ¿no? Ambienta muy bien estas nociones, estos pasajes. El sentido de la religiosidad presente en la obra. Recuerda que Sonia va inculcándole poco a poco a Rodion estos elementos religiosos. Y el sufrimiento que redime del ser humano. Recuerda que al final ese elemento va a ser importante, ¿no? Tras el amor vinculado a Sonia, Rodion va a reflexionar sobre sus actos y vamos a encontrar esa noción de la redención. Rodion va a poder reintegrarse a la sociedad tras estos crímenes que ha cometido. En el caso del siglo XX, vamos a tener a la vanguardia. Recuerda que la vanguardia va a ser una manifestación que rompe esquemas, rompe con todos los lineamientos tradicionales. La vanguardia es un conjunto de ismos o movimientos que son disímiles, heterogéneos, iconoclastas. Tiene influencia tanto en el existencialismo, el marxismo y también el psicoanálisis. Entre las características de la vanguardia podemos encontrar el versolibrismo, la ruptura con el verso medido,
Recordemos que la vanguardia va a ser un movimiento que rompe esquemas, rompe con la visión tradicional y por tanto va a tener muchas técnicas innovadoras, entre ellas lo que estábamos mencionando, ¿no? El versolibrismo que rompe con la métrica y la rima, pero también encontramos el uso del papel lúdico. El papel lúdico quiere decir que el autor va a utilizar todo el espacio de la hoja en blanco, ¿no? Todo ese espacio puede ser utilizado por el artista, por el poeta. Entre ellos podemos encontrar el caligrama, que son versos que conforman una imagen. Hay una ruptura del plano lógico porque se va a poder incluir elementos de lo sobrenatural, elementos de lo onírico. El absurdo, por ejemplo, también va a ser un elemento que se puede incorporar dentro de la vanguardia. Otro elemento también importante va a ser la fragmentación del discurso. Quiere decir que el lector va a tratar de recomponer esta historia. Por eso que hay una actividad muy interesante con la noción del lector, ¿no? Una participación activa del lector. En el caso de la vanguardia vamos a encontrar una renovación léxica. Recuerda, la fragmentación del discurso está presente a través de este juego también con el plano del tiempo, ¿no? La ruptura del plano lógico y cronológico del relato. Vamos a encontrar la inserción también de narrador múltiple, el flashback, ¿no? La ruptura con la linealidad, un salto al pasado y de pronto retorna al presente de forma violenta. Tenemos también el monólogo interior, que es el fluir de la conciencia. Hay una visión universal e histórica del ser humano dentro de las novelas de vanguardia. Y la temática va a ser múltiple, ¿no? Dentro de la vanguardia vamos a encontrar esta renovación léxica. Y esto es producto de la inserción de nuevas palabras, extranjerismos, los neologismos, palabras que se están incorporando, se están creando en esta época. En el caso de la República Checa tenemos a Frank Kafka. Recuerda que él tiene una característica fundamental, la inserción del tema del absurdo dentro de su novela. La metamorfosis tiene como tema central la deshumanización del hombre moderno. Recuerda que en la metamorfosis nos plantea una mañana después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó y se vio convertido en insecto, ¿no? Tras la conversión de insecto, Gregorio Samsa poco a poco va a cambiar su vida, ¿no? Y la de su familia. Recuerda que el apoderado llega, ¿no? A la casa de los Samsas para ver por qué de pronto Gregorio todavía no ha salido a trabajar. Tras la puerta, Gregorio Samsa está mencionando algunas palabras, sin embargo nadie lo entiende, ¿no? Y cuando Gregorio sale, al fin abre la puerta, el padre alza el puño, la madre se desmaya y el apoderado se retira. Gregorio ha perdido el trabajo. La familia va a buscar la manera de encontrar trabajo y poder solventar sus gastos. El cuarto de Gregorio ahora va a estar limpiado por la madre y la hermana y plantearon quitar todos los muebles para que Gregorio pueda caminar libremente, ¿no? Esto va a contrastar con casi las últimas escenas de la obra, porque al inicio deciden despejar el cuarto de Gregorio Samsa, pero al final el cuarto de Gregorio Samsa se va a convertir en un almacén, ¿no? De cosas que ya están en desuso.
¿no? Y te das cuenta el contraste de cómo se muestra al inicio el espacio de Gregorio Samsa y cómo al final también se muestra el espacio de Gregorio Samsa, ¿no? Bien, la cuestión es que dentro de esta transformación, el único personaje que va a lograr solidarizarse, aunque de forma momentánea, va a ser Grete, ¿no? Recordemos que Gregorio Samsa va a cambiar poco a poco su forma. La familia va a contratar una empleada para que esta empleada se centre solamente en Gregorio, ¿no? La limpieza y a su vez las cosas más fuertes dentro de la casa, ¿no? Un día de pronto cuando Gregorio está fuera, el padre va a lanzar unas manzanas y va a herir a Gregorio Samson, ¿no? Una manzana se va a incrustar, se va a quedar ahí hasta podrirse. Gregorio retornará a su habitación. Los días van a pasar, Grete va a conseguir un trabajo. El padre recuerda que ya consiguió un trabajo y ni siquiera puede cambiarse su indumentaria. Con ese trabajo, con esa indumentaria de trabajo duerme. Se está alienando poco a poco el padre. La madre también trata de conseguir algo para poder solventar los gastos, incluso tienen inquilinos, ¿no? Así que la familia va a olvidar a Gregorio Samsa. Va a poner como almacén el cuarto Gregorio. Hasta que un día, cuando Gregorio sale tras la puerta, ya que la puerta estaba abierta, normalmente la puerta lo cerraba Grete. Grete dice a sus padres que esto se tiene que acabar, que tiene que desaparecer Gregorio Samsa, ya que él no es su hermano, no es un insecto que quiera apoderarse de la casa. Y tras esas palabras, estas duras palabras de Grete, Gregorio entra a la habitación y se da cuenta que se está convirtiendo en un estorbo para su familia y por eso que decide acabar con su vida, ¿no? Ya no seguir luchando, sino simplemente descansar. Tras la muerte de Gregorio, los padres van a salir de paseo, o la familia sale de paseo, para despejarse de este mal rato que han vivido. Al final recuerda que los padres ven en Grete esperanza de progreso, ¿no? Una suerte de esperanza de progreso porque Grete ya está en edad para casarse y los padres están asumiendo eso, ¿no? Como una posibilidad. La transformación de Gregorio en insecto representa la deshumanización del hombre moderno. El insecto en sí ya representa la marginación, la soledad. El padre representaría el autoritarismo, la madre, la sumisión, y Grete representaría la solidaridad momentánea, ¿no? Bien, preguntas, dudas hasta aquí. Recuerda que esta novela se desarrolla de forma lineal y cronológica, a pesar de ser parte de la vanguardia. No podemos encontrar estas herramientas del aspecto formal, ¿no? En el caso del aspecto de fondo, recuerda que esta novela va a ser innovadora en el sentido de incorporar la noción de la estética del absurdo, ¿no? Por eso que es parte de la vanguardia. Bien, preguntas, dudas hasta aquí. Ninguna, ¿no? En los comentarios está el enlace para que puedas estar desarrollando las preguntas de la clase de hoy y luego retornas para poder desarrollar algunos ejercicios.
Muy bien, en la pregunta número 3, ¿cuál debería ser la respuesta? Dice, con relación al rasgo estilístico que podemos apreciar dentro de las rimas, nos está hablando del aspecto formal, ¿no? Encontramos entonces la brevedad y la sencillez formal. La respuesta sería la D. Como está hablando del rasgo estilístico, no está hablando del aspecto de fondo, por eso que no puede mostrarse el amor doliente como temática, ¿no? En la pregunta número 4, surgió a mediados del siglo XIX y su estilo muchas veces es impersonal, pues el escritor se mantiene al margen de los hechos y se limita a copiar o reflejar la realidad, ¿no? Eso es correcto. Ruptura con la subjetividad romántica, hasta ahí está bien. El artista busca ser exacto en su apreciación de los hechos también, porque hay una visión realista, y por eso no anticipa nada de lo que no pueda verse o ser probado. Usa el lenguaje recargado y de las referencias mitológicas. Recuerda, el lenguaje recargado no es realista, ¿no? El lenguaje recargado puede ser un lenguaje de la visión barroca o incluso el modernista también recarga mucho, ¿no?, el lenguaje. Y las referencias mitológicas tampoco está presente en el realismo. Así que esto es falso. El escritor se basa en su razonamiento, sí, produciendo un arte menos intuitivo también, pero recargado de emociones. Aquí no. Recuerda que no está recargado de emociones. Así que esto es falso también. La respuesta sería la C. Exacto, la C. En la pregunta número 5, surgió en las primeras décadas del siglo XX y marcó una ruptura contra el arte tradicional. Vanguardia, correcto. En la narrativa, el flashback evidencia una influencia del cine en la literatura también, ¿no? El flashback, la cámara lenta van a ser influencias que provienen del cine. El monólogo interior es conocido también como el libre discurrir de la conciencia, correcto. El caligrama en poesía es un juego caótico, no, que refleja la existencia, la angustia existencial, no. Por eso que la respuesta es la A. En la pregunta 6, ¿qué figura literaria se ha utilizado en estos versos de las rimas? Es el alba una sombra de tu sonrisa. Hay un hiperbatón, pero no está en las alternativas, así que hay otra figura literaria, ¿no? Es el alba, ¿no? Una sombra de tu sonrisa, ¿no? Entonces ahí está la metáfora, ¿no? Una sombra de tu sonrisa es el alba, ¿no?
por tanto, la metáfora. Y en la 7, recuerda que las últimas cartas va a estar escrita en diciembre, ¿no? El amor imposible. Y la pregunta número 8, acá sí te menciona sobre el tema, no habla del amor, no habla de la mujer. ¿Cuál debería ser? El carácter inagotable de la poesía. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía, ¿no? Muy bien, hasta aquí nos quedamos entonces. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes.